Hola, 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 bienvenidos. Qué bueno estar con ustedes nuevamente en otro segmento de Al otro lado del sí. Te habla Yahaira Morales, coach certificada de liderazgo transformacional con el Maxwell Leadership y también fundadora de Finisterre Travel, ayudando a las personas a conectar con su sueño y llevándolos a lugares paradisíacos, para que puedan desconectarse del ruido, desconectarse de las voces que le dicen qué estás pensando, cómo tú crees que vas a hacer eso, y que puedan llegar a ver claramente ese plan intencional de cómo seguir subiendo a nuevos niveles en su vida personal, en sus negocios, pero también para hacer un impacto global mayor. Es lo que me apasiona combinar el turismo con el desarrollo de liderazgo y por eso es que llevamos ya en esta jornada más de 25 años haciendo esto en diferentes entornos, diferentes organizaciones, diferentes partes del mundo y es lo que me apasiona. Y me encanta estar con ustedes en cada segmento de Al otro lado del sí y traerles historias de diferentes personas que se han atrevido a decirle que sí a su sueño, que se han atrevido a decirle que sí a lo que Dios ha puesto dentro de su corazón y por encima de las voces, por encima de los obstáculos, han dicho, yo voy a invertir en mí, a desarrollarme yo para poder llevar a cabo esta labor y añadir valor a otros, agregar valor a otros y hacer un impacto positivo por generaciones. Y cada lunes te traigo diferentes historias, pero hay algunos lunes, como el lunes de ayer, el lunes de la semana pasada, ¿ok? Donde hago estos solos y es para compartir contigo tópicos y temas que nuestra audiencia me escriben y me piden y me dicen, ya Jaira, habla de esto, habla de qué tú has aprendido al otro lado del sí, o habla de en qué temporada tú estás, o habla de qué estás aprendiendo ahora, o habla sobre cuando estuviste en la conferencia, qué recibiste en la conferencia de Maxwell y demás. Y quieren, ¿verdad? Que traiga y comparta parte de mis experiencias, parte de mis historias. Y la semana pasada compartí con ustedes los insights, algunos de los insights, ¿ok? De lo que sucedió en el International Maxwell Conference en marzo, ¿ok? Donde estuvimos ahí aprendiendo de John Maxwell directamente y fue algo fenomenal. Hubo más de 3,000 personas de diferentes países, de diferentes lugares. Yo me conecté con personas de lugares que yo ni pensaba, por allá de Cyprus, ¿ok? Y de Chipre, ¿ok? Y demás. Y yo decía, wow, y estas personas, o sea, viniste desde allá. Hubo personas que vinieron desde Londres, pero hubo personas que vinieron o sea, desde partes remotas de África y demás. Mi gente, y es tan enriquecedor cuando tú te rodeas de personas que están comprometidas con su sueño, que están comprometidos con llevar a cabo lo que Dios ha puesto en sus corazones y se han levantado por encima de las circunstancias y limitaciones a llevar eso a cabo, pero más que nada también a seguir creciendo ellos, a seguir desarrollándose ellos a nuevos niveles. Es espectacular. Y estuve compartiendo algunos insights, como dije, de mi mentor y amigo John C. Maxwell. Nosotros tuvimos unas sesiones totalmente, ¿verdad? Exclusivas VIP para los que estamos en mentoría con el Maxwell Leadership. Y si no has visto el al otro lado del sí de el lunes pasado, tienes que ir para atrás y verlo porque los comentarios también estuvieron poderosos, pero después también las personas me han seguido escribiendo después de ese segmento y ha sido muy enriquecedor. Y voy a continuar en parte 2 porque como dijimos la semana pasada, no nos dio tiempo a cubrir todos los puntos, así que yo voy a ir hoy, vamos a irnos con la parte 2, vamos a cubrir algunos puntos, tal vez no voy a poder cubrir todos hoy aquí tampoco, así que vamos a tener que hacer algo VIP para las personas que quieran tener los 6 puntos completos, ¿ok? Porque la semana pasada nos quedamos nada más en el punto número 1, así que imagínate cuánta tela para cortar de todo lo que recibimos de John en una sesión nada más. ¿Ok? Y lo que yo pude recibir según como dije el lunes pasado, ¿verdad? En la temporada donde estamos y cuando tú empiezas a,
a internalizar lo que tú estás recibiendo. Y eso es lo importante, que cuando estemos frente a un adiestramiento o a una charla, no te quedes simplemente como que escuchándolo, y ya. No, o sea, tráelo a tu vida y hazte la pregunta de qué me está diciendo esto a mí en este momento. ¿Cómo esto se relaciona a la temporada donde estoy? ¿Cómo esto se relaciona a las metas que tengo? ¿Cómo se relaciona a mi jornada de crecimiento? ¿Cómo esto se relaciona a las áreas que yo quiero desarrollar? Y mi gente, cuando nosotros empezamos a hacer eso y a ser estudiantes, pero de esa forma intencional, ¿verdad? Llevando esa intención, ligándolo a un propósito en nuestra vida, es mucho más allá lo que vas a recibir y lo que va a entrar a tu mente, a tu conciencia, y te vas a dar cuenta de muchas áreas y de muchas cosas que si te quedas simplemente así, pues, escuchando simplemente ay, qué chévere lo que esa persona dijo, ahí se queda, ahí se queda. Pero cuando somos intencionales en el escuchar para crecer, nuestro impacto y nuestro crecimiento es a otro nivel. Así que vamos a seguir con el tema de elevar tu crecimiento para elevar tu impacto. Y estuvimos hablando el lunes pasado, te voy a dar rapidito un resumen. Estuvimos donde nos quedamos fue en que nosotros tenemos que elevar nuestro crecimiento si queremos elevar nuestro impacto. Y dimos unos elementos fundamentales, hablamos de ellos para empezar a hacer esa elevación, a elevar nuestro crecimiento. Y una de las cosas que dijimos fue que primero teníamos que tener claridad. Claridad en cuanto a quién, cómo quiero que me conozcan y demás. Y yo no voy a hablar de eso porque ya lo hablamos el lunes pasado, ¿ok? Pero hablamos de esa claridad, hablamos de esos 4 elementos, hicimos unas preguntas que de verdad fueron poderosas y si estuviste por ahí el lunes pasado y vas a ver hoy la grabación o demás e hiciste la asignación que di, coméntanos por ahí en los comentarios, compártenos porque estoy segura que te habrás dado cuenta de áreas que antes no habías visto, ¿ok? Y otra de las cosas que hablamos fue, luego de hablar de esos elementos fundamentales para empezar a elevar nuestro crecimiento, es que las personas que tienen una claridad en cuanto a esas preguntas que hicimos el lunes pasado, empiezan a creer, ¿ok? Que las nuevas oportunidades están donde quiera. ¿Por qué? Porque su mente ha sido estrechada, su mente ha sido totalmente moldeada a entender de que hay oportunidades y empiezan a ver oportunidades que otras personas no ven. Empiezan a ver oportunidades donde otras personas no ven oportunidades, donde otras personas lo que ven son obstáculos, ¿ok? Entonces, de eso estuvimos hablando la semana pasada de que no todo el mundo ve las oportunidades. A veces nosotros pensamos que todo el mundo ve las oportunidades y no, y eso no es así. No todo el mundo ve las oportunidades, ¿ok? Y lo interesante es que nosotros en realidad no podemos ver algo que no estamos pensando que puede suceder. Wow, si tú no tienes esa fe o crees que algo puede suceder, en realidad tú no vas a buscar por eso, tú no te vas a levantar a trabajar por eso. Entonces, eso es fundamental. Y hablamos de los hábitos de John Maxwell en cuanto a esa área de creer de que siempre hay oportunidades. Eso está en la parte 1 del lunes pasado, ¿ok? Pero algo para cerrar, ¿verdad? Esa área de esa parte 1 y de que hablamos de ese segmento de que una persona que tiene claro los fundamentos que hablamos para ese crecimiento, para elevar su crecimiento, cree que hay oportunidades donde quiera. Mira, algo que quiero incluirte aquí para que lo vayas pensando esta semana es, así mismo como hablamos el sábado pasado, que John Maxwell, o sea, todos los días, ¿ok? No es solamente un día a la semana, todos los días. Él piensa en formas de cómo añadir valor a otros. Todos los días él busca formas de cómo agregar valor a otros.
Todos los días él hace cosas. Él hace cosas que añadan valor a otras personas. Así que la pregunta entonces para ti es que pienses en formas de crecer. ¿En qué forma puedes tú crecer? En qué forma, si tú ya identificaste, como hicimos el lunes pasado, en qué área de tu vida tú quieres crecer, entonces piensa, saca espacio para pensar, ok, ¿de qué forma yo puedo crecer en esta área? Piensa en oportunidades de crecimiento en esa área, o ya sea en esas destrezas, en esa área de tu carácter, o sea en destrezas que tú quieres desarrollar. Es lo primero, ¿ok? Pero también busca formas de crecimiento. Así que busca esas oportunidades alrededor tuyo, porque esas oportunidades están ahí. Acuérdate, el lunes pasado hablamos que no todo el mundo ve oportunidades. Así que busca entonces formas en cómo crecer y las oportunidades que hay a tu alrededor para crecer. Y lo otro es que hagas cosas que te lleven a crecer, que te lleven a crecer en esa área o en esa destreza, en esa área de tu carácter o en esa destreza, que te lleven a crecer a ti, pero que también hagan un impacto positivo en otras personas. Y esa es la clave. Eso es lo que cuando John hablaba, él enfatizaba, porque esa es la clave. No es solamente que tú crezcas, no es solamente que tú busques oportunidades para crecer, es que hagas cosas, seas intencional, hagas cosas que te van a llevar a crecer en esas áreas de tu carácter o en esas áreas de esas destrezas que quieres crecer, pero que esas destrezas que tú estás queriendo crecer o en esas áreas de tu carácter que tú quieras crecer, haz cosas que te lleven a crecer ahí, pero que hagan un impacto positivo en otras personas. Porque mi gente, esto no se trata de ti nada más. Empieza contigo, pero no termina contigo. Si has estado en uno de mis masterminds, de mis clases maestras o en coaching y demás, me has escuchado decir esto antes. Empieza contigo, pero no termina contigo. No estamos aquí en esta tierra para estar crece, 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 come, 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 engordamos, engordamos, engordamos. Y wow, oh sí, soy experto en esto, soy experto en lo otro. ¿Cómo estás añadiendo valor a las otras personas con eso? ¿Qué impacto estás creando en tu entorno, en tu mundo? Eso es lo importante. Y hay una historia bien interesante que John nos compartió que a mí me llamó muchísimo la atención y te la voy a compartir porque mientras escuchas, yo quiero que tú pienses en cuál de estas personas soy yo. ¿Cuál de estas personas soy yo? Y mira, él estaba recientemente en Argentina, ¿verdad? Y estaban ahí en el mercado y todo eso. Y Maxwell es una persona que él colecciona bolígrafos y demás, cierta específica clase de bolígrafos, ¿ok? Entonces llegan al mercado y ahí en el mercado se dan cuenta, él anda con un guía local, se dan cuenta que hay una tienda de antigüedades de un silversmith, ¿verdad? Que hace bolígrafos y demás. Pero tal vez era, no sé qué día era, la cosa era que cuando llegaron ahí, o sea, cuando están en el mercado, John le dice a su guía, le dice, oye, ¿hay aquí algún lugar que hagan bolígrafos o que haya alguna tienda especializada en bolígrafos y demás? Y el guía le dice, oh, sí, hay un silversmith, silversmith aquí, vamos a ir allá. Cuando llegan a la tienda estaba cerrada, estaba cerrada. Pero John se da cuenta, ¿verdad? El guía dice, wow, qué pena, está cerrada. Pero John mira con detenimiento, así en los cristales, y se da cuenta que había un número de teléfono. Y John le pregunta al guía y le dice, oye, ¿por qué no llamas ese número? A ver si alguien contesta. Y el guía pues dice, ok, está bien. Y cuando llama, contesta el dueño de la tienda. ¿Ok? Y el dueño de la tienda, o sea, para sorpresa de ellos, John entonces le dice al guía, le dice, mira, dile al dueño que John Maxwell está aquí, o sea, que tiene aquí una persona que es un aficionado, o sea, le ama a los bolígrafos y demás, y dile que lo quiero conocer.
y que estoy aquí y que quiero ver si puedo ver sus bolígrafos y si puedo ver su trabajo y que me gustaría conocerlo. Y después, ¿verdad? Se ríe y dice, dile que soy una oportunidad. Así que, historia larga, corta. El guía le comenta, ¿verdad? A este señor, al Silversmith, y el Silversmith le da las direcciones y demás y llegan a la casa de el dueño de esta tienda única, exclusiva en esa área en Argentina. Así que él es el número uno de Silversmith en Argentina, que por años y por generaciones lleva haciendo, ¿verdad? Este craftsmanship. O sea, esto es algo, mi gente, único, que no todo el mundo tiene tal vez la oportunidad de estar ahí frente a frente con esta persona. Y allí estaba John en su casa por 3 horas. O sea, por 3 horas salió con un bolígrafo personalizado para él, para su asistente y demás. O sea, para Mark Orr, que es el CEO de la compañía, y crearon una experiencia totalmente única y memorable, que son de estas experiencias que a veces solamente pasan una sola vez en la vida. Ahora bien, lo que me llama la atención de esta historia es que esto pudo ser una experiencia donde, ay, quise llegar a un sitio que vendían bolígrafos exclusivos y demás, y estaba cerrado. Y ahí se llega a quedar la historia. Estaba cerrado y por lo tanto, como estaba cerrado, no tuve la oportunidad de poder ver los bolígrafos o tener esa experiencia. Pero ¿sabes qué? Aquí fue diferente. Aquí fue diferente porque John Maxwell observó. No se quedó simplemente como todas las demás personas estaban mirando, ay, está cerrado. No, observó. Se detuvo a observar y por hacer esa observación, vio ese número de teléfono. No solamente observó y vio el número de teléfono, no se quedó ahí. Dijo, vamos a llamar a ver si contestan. Tomó acción sin saber qué iba a pasar al otro lado. Él no sabía si de verdad iban a contestar o no, era tal vez un fin de semana o demás, pero llamó y contestaron. Y cuando contestaron, no simplemente dijo, mira, es que quiero ver tus bolígrafos, sino que dijo, yo hago lo que sea porque me interesa conocerte y ver tu trabajo y tu obra. O sea que él pensó en formas de cómo crear una experiencia no solamente para añadirle valor a esas otras personas con las que él andaba y aún inclusive al dueño de este negocio, pero él hizo acción, que por esa acción él fue de bendición a ese dueño de ese negocio, a ese Silversmith, pero él también fue bendecido y aún el guía que andaba con él tuvo de primera mano ahí frente a su cara una experiencia única, que experiencias como esas no se vuelven a repetir. Entonces, esto no son cosas que pasan todo el tiempo, como dice John, ¿ok? Esto no son cosas que pasan todo el tiempo. Puede haber sido que no hubiesen cogido el teléfono y ok, no hubiesen llegado hasta allá, ¿verdad? Hasta la casa de este señor, no hubiesen tenido esa experiencia y los bolígrafos personalizados. Pero el solo hecho de ver más allá de lo que la gente promedio ven y de tomar una acción más allá de lo que tal vez una persona promedio toma, llevó a una experiencia única. Y lo que vemos aquí también es que para esa persona que cree que hay oportunidades nuevas a su alrededor, las oportunidades llegan a la vida de esa persona más que a la vida de las otras personas que no ven oportunidades a su alrededor porque no han trabajado con su nivel de crecimiento para adiestrar su mente para poderlas ver. ¿Por qué? Porque las personas que creen que hay oportunidades nuevas en su alrededor son personas que mantienen ese pensamiento de que, ¿sabes qué? Tiene que haber otra solución. Tal vez por aquí no es, esta puerta está cerrada, pero ¿sabes qué? Debe de haber otra solución, debe de haber otra puerta, debe de haber otra forma de tal vez hacer X o Y para ver los resultados que quiero. Y esas personas se mantienen tratando porque creen que puede suceder.
Porque recuerda, si no crees que puede suceder, no lo vas a buscar. You don't look for what you don't think that could happen. ¿Ok? Y eso en esta historia me llevó a pensar, wow, Yajaira, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Y yo te pregunto a ti, ¿cuál eres tú? ¿Eres de las personas que, pues, hubieses dicho, está cerrada, no se puede hacer nada? ¿O eres de esas personas así como John? De decir, déjame observar, déjame detenerme a observar y déjame entonces ver, ¡ja! Mira, aquí hay un indicio de algo que tal vez podría ser la puerta a una oportunidad diferente, a una oportunidad nueva para crecer, para agregar valor y tener una experiencia memorable. Así que, número dos, el, la, por decir así, ese, ese elemento número dos de nosotros elevar nuestro crecimiento para elevar nuestro impacto. Hay mucho más que yo quisiera decir de la número uno, pero si no, no nos va a dar tiempo ni siquiera llegar a la número dos, mi gente. Por eso estoy aquí como que, ay, ok, pero sí, me voy a mover al número dos. Si tú quieres verlos todos en detalles, como dije, las seis, porque son seis elementos aquí o seis principios que podríamos, ¿verdad?, llamarles, seis principios. Si los quieres ver en detalles, déjanos por ahí en los comentarios decir, déjanos y dicho, danos los seis, Yajaira, danos los seis, pon ahí número seis y vamos entonces a ver cómo podemos hacer un espacio donde tal vez fuera de aquí, de Facebook o demás, hagamos un espacio donde podamos compartir con ustedes todos estos seis principios que de verdad son fundamentales para elevar tu crecimiento, para poder elevar tu impacto. Así que el número dos es que retemos nuestras creencias que hemos preconcebido, ¿ok? Esas cosas que asumimos, que las retemos, que las retemos y nos preguntemos, cuando venga un pensamiento ya, ¿verdad? Que está ahí preconcebido, no lo dejemos ahí como dado por hecho. Rétalo y hazte la pregunta, ¿esto es verdad? Esto es totalmente verdad. Mi gente, yo he visto en este caminar que nosotros tenemos que mantener la curiosidad. Y como he escuchado de John Maxwell muchas veces decir, que seamos ridículamente curiosos. O sea, que estemos con esa curiosidad, porque cuando nosotros mantenemos una curiosidad por las cosas o por las personas, ahí nosotros empezamos a crecer. Ahí es donde podemos aprender de otras personas. Cuando tú te quedas simplemente con tus ideas preconcebidas y no activas esa curiosidad en ti de retar tus ideas preconcebidas, pero también de aprender de otros, te quedas en tu círculo, te quedas en lo que conoces, en lo familiar, y de ahí no sales. ¿Y qué va a pasar? De ahí puede ser que las experiencias que tú necesitas para tu crecimiento están fuera de ese círculo, están fuera de esa zona de comodidad, están fuera de eso familiar. Entonces es momento de preguntarnos, ¿en qué área yo he perdido mi curiosidad? ¿En qué área de mi vida yo he perdido mi curiosidad? Y de igual, otra pregunta para hacernos es, ¿en qué área de mi vida yo tengo que ser más curioso o más curiosa? Y lo más probable es que tengas que salir de tu círculo, porque, ok, aprende de tu círculo, pero también entiende que ese no es el único círculo, que eso no lo es todo, que hay enseñanzas y hay crecimiento más allá de tu círculo. Cuando tú sales de ese círculo de lo que de lo que es familiar, ya sea en tus pensamientos o con las mismas personas y siempre en lo mismo, cuando tú sales de ese círculo, tú vas a ser expuesto a otras personas y a otras cosas que tal vez nunca has sido expuesto. Yo tuve una experiencia muy similar, bueno, recientemente, en estos días tuve una, pero de esa voy a hablar más adelante porque
Esa todavía está en proceso y es bien interesante. Pero tuve una experiencia muy similar a la que, a la que está pasando en este momento. La tuve cuando me hicieron la invitación a ser coach residente de un grupo de nómadas, donde este grupo de nómadas, éramos 50 personas, íbamos a estar viajando alrededor del mundo por un año, ¿ok? Y mi gente, esto eran personas que no nos conocíamos entre nosotros, total extraños. Habían personas de diferentes partes del mundo. Habían personas de Rusia, habían personas de Canadá, habían personas de diferentes países, de China y demás, o sea, de Asia, personas que yo jamás pensé que yo iba a conocer, que yo iba a estar con ellos, que yo iba a poder llevar a cabo experiencias de crecimiento, de liderazgo y self-leadership para ellos. Jamás pensé, ¿ok? Pero tuve que salir de mi círculo para ser expuesta a experiencias de crecimiento alrededor del mundo que si yo me hubiese quedado encerrada aquí, en mi círculo e inclusive en ciertos patrones de pensamientos, yo no hubiese nunca tenido esa experiencia de viajar alrededor del mundo por ese año, que después terminó siendo casi 3 años, nunca hubiese tenido esa experiencia si me hubiese quedado en solamente lo que está aquí, mi círculo, mi forma de pensar, mis patrones de pensamiento, porque lo que implicaba el yo poderme ir con ese grupo, que yo no conocía ni la organización ni nada, o sea, lo que esto implicaba era totalmente romper unos patrones de pensamientos que yo llevaba como certeros por años. Y fue romper patrones y vivir confiando, como dice la palabra, cuando Dios dice, aquí yo abro camino nuevo o estoy haciendo cosas nuevas, ¿no te das cuenta? Y así fue para mí en ese momento. Tuve que salir de mi círculo para poder ver lo nuevo que Dios estaba haciendo. Porque si me llego a quedar donde estaba, no iba a poder ver, no me iba a dar cuenta de lo nuevo que Dios estaba haciendo. Y lo que Él quería hacer en mí para llevarme a crecer en unas áreas que me iban a llevar a donde estoy ahora y a recibir lo que Él tenía para mí unos cuantos años más adelante. Así que la pregunta entonces es, ¿en qué áreas yo he dejado que mi curiosidad muera? ¿Y en qué áreas yo tengo que ser más curioso? Cuando nos tratamos de abrazar a estos patrones viejos de pensamientos o demás, por tratar de parecer consistente ante otras personas, cuando en realidad sabemos que ya eso no está funcionando y que eso lo que está haciendo es nos está limitando y no representa quiénes somos en realidad, porque nos mantienen un status quo, pero no hay crecimiento, no hay satisfacción y simplemente nos quedamos ahí porque otras personas tal vez no están creciendo a nuestro alrededor y pues para mantenernos, ¿verdad? Conectados con ellos nos quedamos ahí. Mi gente, empezamos a morir dentro de nosotros poco a poco. Y muchas veces nuestro crecimiento ponen incómodos a otras personas, porque esas personas, y ustedes lo han oído decir de mí, de John Maxwell y de otros mentores también y demás que he compartido con ustedes, que hay, las personas promedios quieren que nos quedemos promedio, porque cuando empezamos a crecer se empieza a hacer como que un vacío, hay un distanciamiento y eso los hace incómodos, porque ya como que no se pueden conectar con nosotros de la misma forma, no, varias cosas no son relevantes, entonces por lo tanto se crea ese vacío. Pero date cuenta que cuando te quedas donde estás, ahí no hay crecimiento, ahí se vuelve lo mismo y no puedes ver esas oportunidades nuevas que están delante de ti. Y en realidad áreas en tu vida que Dios quiere desarrollar empiezan a morir en vez de crecer. Así que hay veces que tenemos que como que separarnos para crecer. ¿Ok? Y eso es otro tema, eso nada más, ese tema nada más, mi gente, aquí podemos estar casi una hora hablando de esto. ¿Ok? Porque también tenemos que ser entendidos.
tenemos que ser entendidos en cuando hablamos de qué separación y cómo esa separación, ¿ok? Ahora bien, yo recuerdo cuando yo empecé en todo este proceso con John Maxwell y demás, y empecé mi jornada cuando estuve también con otra mentora, con Dani Johnson, que estuve por años siendo la voz en español para Dani Johnson, para Latinoamérica y aún aquí en Estados Unidos. O sea, una experiencia de crecimiento con ella, o sea, a otro nivel también. Y yo recuerdo que hubo personas bien intencionadas que de verdad conocían a uno por años, pero fue interesante que no vinieron a mí a decírmelo a la cara, pero le dijeron a mi mamá en varias ocasiones, ay, ¿y por qué tu hija se está asociando con esa gente ahora? ¿Por qué tu hija está asociada con John Maxwell? ¿Por qué tu hija está con Danny Johnson? Si yo vi a esa mujer los otros días que salió en la televisión y tu hija estaba con ella, ¿y por qué tu hija ahora se está asociando así? Esas personas estaban incómodas con mi crecimiento, porque hasta cierto punto esas personas se estaban dando cuenta de lo que tal vez ellos podían ser y no estaban siendo por no ser intencional con su crecimiento. Y son personas que cuando entonces no están comprometidas a hacer lo que tienen que hacer para crecer, y si otra persona en su círculo empieza a crecer, ahí es donde vienen críticas o ahí es donde vienen los pensamientos o déjame decirte esto, con buenas intenciones. Ay, pero ¿por qué tú te estás afanando en querer aprender todo eso? ¿Pero por qué tú te estás afanando? ¿Por qué tú sigues yendo a esas conferencias de John Maxwell? ¿Por qué tú sigues yendo a esas conferencias de Danny Johnson? Pero ya, ¿cuántas tú has ido? ¿Tú no crees que ya es suficiente? No, no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay espacio para crecer. Y siempre, y es como capas, like layers, siempre hay algo nuevo para crecer. Y lo que he descubierto en este proceso es, y John Maxwell lo dice, y lo dicen hasta los científicos también, que si tú quieres crecer, entiende que tiene que haber una separación de aquellos que no están dispuestos a crecer. Una separación de aquellos que no están dispuestos a pagar el precio que tú estás dispuesto a pagar ni que tú estás pagando. O sea, personas que no se van a montar en ese tren de crecimiento y desarrollo personal y profesional y que no están dispuestos a pagar el precio de ir en esa jornada contigo. Y por lo tanto, como me dijo a mí John personalmente, en un uno a uno que tuve con él, me dijo, ¿sabes qué? Hay personas que no van a pagar el precio, Yajaira. Y va a llegar el momento que esas personas, ellos mismos, se van a bajar del tren, porque es un precio muy alto que pagar y ellos no están dispuestos. Y así fue, y así fue. Así que no tengas miedo de decirle adiós a lo que tú has conocido o a quien tú has sido para decirle hola a lo que estás por conocer y por lo que estás a punto de aprender y en lo que eso va a ser en tu vida y en quién te vas a convertir. No tengas miedos a decirle adiós a lo que antes era para decirle hola y recibir lo que ahora es y lo nuevo que Dios está haciendo y en quién Él te está formando a ser. Así que mi gente, ya otra vez estamos al tope de la hora y nos tenemos que ir. Así que por ahí hay más. Le dije que son seis líneas de principios y solamente hemos tocado dos en estos dos segmentos de al otro lado del sí. Así que mi gente, sé intencional con tu crecimiento. Hay más para ti. Analiza y reflexiona en esto que yo te he compartido la semana pasada y en esta semana y escríbenos por ahí y déjanos saber. Déjanos saber en dónde tú te ves, con qué parte de todo esto te identificas, en qué áreas tienes que crecer, en dónde tienes que hacer esa separación. Hola Petra, gusto verte por ahí. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y seamos intencional con todo esto y recuerda que tienes que seguir creciendo. Ese crecimiento tienes que elevarlo, porque ¿sabes qué? Has sido creado a propósito con un propósito. Y ese propósito no puede parar, porque no sabes quién está al otro lado de tu obediencia. Así que sé intencional esta semana, medita, reflexiona
en esto que he compartido, en estos 2 segmentos de Al otro lado del sí. Y te veo el próximo lunes en otro segmento más, donde vamos a escuchar de una persona que, wow, la vida de esa persona a mí me inspira. Así que vamos a traer a esa persona por ahí, pero también si quieres continuar con estos 6 principios, ponlos por ahí en el chat. Continuemos con los 6 y buscamos el espacio para poderlo hacer también. Y nos vemos el próximo lunes en otro segmento de Al otro lado del sí. Chao, chao.